En un reino asentado entre colinas ondulantes y bosques susurrantes, un monarca gobernaba con un corazón tan noble como atormentado. El rey, aunque sabio en los asuntos del Estado, estaba aquejado por un temperamento ardiente que se encendía ante la menor provocación. Un cáliz mal colocado, un informe retrasado o un paso torpe de un sirviente podían desatar una tormenta de palabras cortantes y gritos que resonaban por los majestuosos pasillos del palacio. Los cortesanos, consejeros e incluso los caballeros más valientes caminaban con cautela, sus días ensombrecidos por la constante amenaza de la ira del rey. El aire en la corte se volvió denso, cargado de tensión. Tras cada estallido de furia, el rey se retiraba a sus aposentos, con el corazón apesadumbrado por el remordimiento. Veía el miedo en los ojos de quienes le servían, sentía la presión que su temperamento imponía al reino y anhelaba cambiar. Sin embargo, por mucho que lo intentara, el fuego dentro de él volvía a encenderse, consumiendo su resolución. El ciclo de rabia y arrepentimiento lo agotaba, hasta que una noche, exhausto y desesperado, convocó al sabio más venerado del reino. El sabio, un anciano con ojos que brillaban con una sabiduría serena, escuchó mientras el rey confesaba su lucha. Habló de su deseo de ser un hombre mejor, de liderar con paciencia y gracia, pero admitió que su temperamento parecía una bestia indomable. El sabio, acariciando su barba pensativamente, no emitió juicio alguno, sino que le ofreció un pequeño frasco con un líquido transparente. Le instruyó que lo llevara siempre consigo, y cada vez que la ira comenzara a surgir, colocara 5 gotas en la lengua y mantuviera la boca cerrada durante 10 minutos. Si hablaba, advirtió el sabio, el poder del brebaje se desvanecería. El rey, ansioso por cualquier remedio, aceptó el frasco con gratitud, aferrándolo como un salvavidas. Al día siguiente, mientras el rey presidía en el gran salón, un mensajero tropezó al presentar un informe, derramando tinta sobre la mesa. El calor familiar ascendió en el pecho del rey, sus manos se apretaron contra los brazos del trono. Pero recordó las palabras del sabio. Sacó el frasco y colocó cuidadosamente 5 gotas en su lengua. El líquido era insípido, fresco, sin nada especial, pero mantuvo los labios sellados, decidido a seguir las instrucciones. Durante 10 minutos, permaneció en silencio, mientras los cortesanos intercambiaban miradas nerviosas, esperando el estallido habitual. Pero no llegó. La respiración del rey se ralentizó. El fuego en su pecho se apagó, y cuando los 10 minutos pasaron, la urgencia de gritar había desaparecido. Despidió al mensajero con un gesto tranquilo, y la corte suspiró aliviada. Día tras día, el rey recurrió al frasco. Cuando llegaron noticias de una mala cosecha, cuando un escudero dejó caer una espada durante una ceremonia, o cuando los consejeros discutían por trivialidades, él usaba el brebaje. Cada vez colocaba 5 gotas en su lengua, cerraba la boca y esperaba. En esos momentos de silencio forzado, notó cosas que antes había pasado por alto. La preocupación en los ojos de un consejero, el esfuerzo de un sirviente por complacer, el peso de sus propias palabras en los demás. El silencio le dio espacio para pensar, para ver más allá de su ira y elegir un camino diferente. Poco a poco, la corte comenzó a transformarse. El aire se aligeró, la tensión se disipó, y susurros de esperanza reemplazaron el temor que antes persistía. Pasaron semanas y luego meses, y el rey se dio cuenta de que recurría al frasco con menos frecuencia. Las situaciones que antes encendían su ira, ahora solo provocaban una chispa fugaz, fácil de apagar. Hablaba con sus cortesanos con paciencia, escuchaba sus consejos con cuidado, y gobernaba con una calma que inspiraba lealtad. El reino prosperó bajo esta nueva serenidad. Su pueblo floreció en el calor de un líder que gobernaba con claridad en lugar de furia. El rey, maravillado por la transformación, sintió una profunda gratitud por la sabiduría del sabio y lo buscó para agradecerle. En la humilde morada del sabio, el rey levantó el frasco, ahora casi vacío, y alabó su poder milagroso. Habló de cómo había domado su temperamento, traído paz a su corazón y restaurado la armonía en la corte. El sabio, con los ojos brillando de una suave diversión, tomó el frasco y lo sostuvo a la luz. Con una sonrisa, reveló la verdad. El líquido dentro era solo agua, pura y corriente, extraída de un manantial cercano. Los ojos del rey se abrieron de par en par, su mente buscando comprender. El sabio explicó que el verdadero poder no estaba en el frasco, sino en el silencio que exigía. Al mantener la boca cerrada,
El rey se había dado tiempo para reflexionar, para dejar pasar la ira y elegir la sabiduría sobre la rabia. El brebaje era solo una herramienta, un recordatorio de que la fuerza para cambiar venía de dentro. El rey se quedó en silencio, asimilando la lección. Comprendió que su temperamento había sido un hábito, una reacción alimentada por la prisa y el calor del momento. El silencio, aunque forzado al principio, le había enseñado a detenerse, a respirar y a ver el mundo con ojos más claros. No era el agua lo que lo había cambiado, sino su propia decisión de practicar la contención, de escuchar en lugar de arremeter, de liderar con intención en lugar de impulso. El frasco vacío se convirtió en un símbolo de su viaje. Ya no necesitaba su contenido, pues había aprendido a encontrar el silencio dentro de sí mismo. Desde ese día, cuando surgían desafíos, el rey hacía una pausa, dejando que la tormenta de emociones pasara antes de actuar. Su corte, antes un lugar de miedo, se convirtió en un refugio de confianza y colaboración. El pueblo del reino, inspirado por la transformación de su rey, comenzó a imitar su paciencia, fomentando una cultura de entendimiento que fortaleció la tierra por generaciones. El legado del rey no fue de conquistas ni grandezas, sino de una victoria más silenciosa y profunda. Había conquistado el fuego interior, demostrando que incluso los defectos más obstinados podían superarse con disciplina y reflexión. La lección del agua del sabio se extendió más allá de los muros del palacio, recordando a todos que el verdadero poder reside en los espacios entre las palabras, en la elección de detenerse y en la fuerza para cambiar.